Bien, las clases anteriores había sido de introducción a Word, cómo trabajar con lo que es la parte básica, hacer los cambios de formato, tamaño de fuente, de tipo de letras, sangrías. Después, en la siguiente clase, trabajaron un poquito con las opciones de párrafo, dándole bordes a los textos, trabajar con imágenes y división de columnas. En este caso vamos a estar viendo cómo crear tablas dentro de Word. Así que voy a entrar acá en el Drive y acá tenemos algunos ejercicios. En el primero, que dice práctica número 3, nos vamos a encontrar con un título, listado de libros, una foto cualquiera, y acá tenemos una tabla. Voy a acercarme un poquitito más, ya que desde el PDF no se llega a apreciar muy bien los bordes. A medida que nos vamos acercando, como que los bordes se van deformando. Son como 3 líneas, líneas triples. Para poder diseñarlo, voy a abrir el Word. Lo primero que voy a hacer es escribir el título, listado de libros. Dejo un pequeño espacio, apretando Enter un par de veces, para poder armar la tabla debajo del título. Vamos a restaurar acá un poquito. Y aquí. Para poder hacer las tablas tenemos varias opciones dentro de Word. Nosotros vamos a la pestaña Insertar. Desde acá tenemos la opción Tabla y se nos muestra una cuadrícula. Sin hacer clic ni nada, al momento que vamos corriendo el cursor, se van diseñando las tablas. Podemos definir la cantidad de columnas, tenemos un límite de 10 columnas, y la cantidad de filas, y tenemos un límite de 8 filas. Entonces yo podría crear una tabla con un máximo de 10 columnas por 8 filas. Si por algún motivo necesito más cantidad de columnas o más cantidad de filas, lo que se puede hacer es ir a la opción de Insertar tabla y desde acá se establece la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Ingresamos el valor numérico directamente. Así que acá, en este caso son 6 columnas y 8 filas. Así que vamos a necesitar 6 por 8. Si en algún momento necesito agregar alguna fila o alguna columna, podemos hacerlo desde la pestaña Herramientas de tabla. Bueno, en mi caso se llama Disposición. Acá podemos agregar, insertar filas por encima, filas por debajo o columnas a la izquierda o a la derecha. Acá vamos a tener título, vamos a armarlo, autor, número de página. Falta una igual. Ah, muy bien, ahí le agrego. Origen, y acá vamos a agregar una tabla a la derecha. Si por algún motivo me salte la columna, también puedo agregar la columna a la izquierda. Ahora, una vez que ya lo tenemos armado, como podemos ver, si yo me aproximo a la tabla, aparecen acá en esta esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha dos diferentes iconos. Este primer icono me va a permitir desplazar la tabla, dependiendo del tamaño que tenga, vamos a poder moverla, no con tanta libertad como fuese una imagen, donde podíamos, cambiándole el ajuste del texto, podíamos moverlo libremente en cualquier lado. En el caso de la tabla tiene como un ajuste ya preestablecido. Podemos moverlo, podemos desplazarlo, pero después vemos que
la tabla automáticamente va a tratar de buscar la ubicación de manera automática. Después, el otro icono que se encuentra en la parte inferior derecha nos permite cambiar el ancho y el alto que va a tener la tabla. O sea que ya podemos establecer un tamaño desde el inicio. En el momento que hacemos un clic en este icono, se selecciona toda la tabla y podemos cambiar la ubicación de esta tabla con respecto a la hoja, si lo queremos en el medio, a la derecha o a la izquierda. Entonces nosotros podríamos cambiar el tamaño de esta forma y después, bueno, en este caso no va a cambiar mucho la orientación. Vamos acá y ahí la tenemos justo en el medio. Y ahora cuando estamos cambiando el tamaño, vemos cómo se hace proporcional y al momento de estirarla, se está estirando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Voy a dejarla más o menos así. Esta misma opción, al hacer clic para seleccionar toda la tabla, nos permite darle un formato a todos los textos que se encuentran dentro. En vez de ingresar, seleccionar cada una de las letras, cada una de las palabras, perdón, o marcarlas de esta forma, haciendo un clic ya automáticamente seleccionamos todo. Y acá cargamos la información. Como esto es un PDF, nosotros podemos marcar parte del texto, podemos hacer clic derecho, copiar o usar el atajo de teclado, la tecla control y sin soltar, tocar una vez sola la letra C. Y acá para poder pegarlo, vamos acá en inicio, pegar y pegamos el texto. Esa sería una forma de cargar la información. Pero también si queremos podemos escribirlo, no hay problema. Y acá para poder pegarlo, control y sin soltar, presionamos una vez sola la V corta. Control C para copiar, control V corta para pegar. Ah, me faltó el símbolo peso. Ahora sí, listo. Bien, ahora, una vez que ya lo tenemos, ya cargamos toda la información, nos dice que los textos tienen que tener un determinado formato. Vamos a seleccionar el título. La fuente, si no tenemos este tipo de letra, podemos colocar cualquier otra. Yo, por ejemplo, esta letra no la tengo, así que debo colocar otra diferente. Voy a poner extranjería. Tamaño 22. Negrita. Efecto de sombra. Cuando yo voy al cuadro de diálogo, fuente, en este caso la opción de sombra no me aparece dentro de los efectos. Como estoy trabajando directamente con todas las opciones que vienen dentro de Office, dentro del Word 2019, para poder utilizar el efecto de sombra, tengo que ir acá,
el botón de efectos y ahí recién aparece la opción de sombra. Vamos a poner subrayado, subrayado doble y alineación centrada. Voy a apretar Enter otra vez. Para el texto de la tabla hago un clic, selecciono toda la información y ahora le vamos a aplicar la fuente Times New Roman con un tamaño de 10. Los títulos de la tabla deben estar centrados y con sombra. Bien, lo que es la sombra hace referencia al sombreado, o sea, lo que es al color de relleno. Vamos a ponerle el estilo negrita y lo vamos a centrar. Y acá, me voy a acercar para que lo veamos mejor. En este momento nosotros centramos los títulos, pero quedaron centrados y ubicados en la parte superior de la celda. Cuando trabajamos con tablas, los textos pueden ir alineados para que queden en la parte superior, en la parte del medio o en la sección inferior de las celdas. Entonces, desde las opciones de párrafo, nosotros podemos cambiar la ubicación, si va a estar a la izquierda, al centro o a la derecha, pero siempre trabajando en la parte superior de estas celdas. Si yo quiero colocarlo en el medio o en la parte inferior, ahí ya tenemos que entrar en la ficha herramientas de tabla, disposición, y acá tenemos el grupo de alineaciones, donde por defecto siempre están activadas las primeras 3 opciones. Entonces, yo lo tengo alineado al medio en la parte superior, pero si yo elijo esta opción, me lo va a estar alineando justo en el medio de la celda, de manera vertical. Y si elijo la opción que se encuentra acá abajo, lo va a estar alineando al medio, pero en la sección inferior de la celda. Estas opciones solamente son válidas dentro de la tabla. Una vez que lo tengo, por ejemplo, vamos a ver que lo que es fecha de edición no es una columna demasiado ancha. Entonces, para poder hacerla un poco más pequeña, me voy a posicionar justo en el borde de las tablas. Entonces voy a ir acá, mantengo presionado y puedo arrastrar y cambiar el tamaño. Lo mismo acá. Entonces puedo ir individualmente cambiando el ancho de cada una de las tablas. Vamos acá. Y ahora acá. Ahí está. Ahora sí. Entonces ahí ya me quedó ajustada cada una de las columnas. Y vamos a centrar también. Esta no. Desde acá, desde la columna autor, ahí lo centramos. Vamos a darle un color de relleno. Para poder darle color de relleno, vamos al bote de pintura, que es la misma opción que se puede utilizar cuando estábamos trabajando con el color del fondo para los párrafos, que le aplicamos sombreado. Puede ser desde acá o incluso desde las opciones de bordes y sombreado. Acá en sombreado también podemos cambiarle el color del relleno. Incluso acá me indica que lo estoy colocando el relleno dentro de una celda.
Entonces acá, para poder darle borde a la tabla, voy a hacer un clic en este icono para seleccionar todo. Me voy a la opción de bordes y sombreados, que es la misma que usábamos cuando trabajamos con párrafos. Y acá, a diferencia de los textos, se agrega una opción que antes no estaba, que es la de cuadrícula. Si yo, por ejemplo, selecciono el título, me voy a bordes y sombreado, tenemos la opción ninguno, cuadro, sombra, 3D y personalizado. Y acá en las tablas son opciones diferentes también. Tengo ninguno, cuadro, y en vez de sombra, tengo la opción todos, cuadrícula y personalizado. Al ser una tabla cambian ligeramente los valores. Si yo elijo la opción cuadro, significa que le voy a estar dando bordes, le voy a estar cambiando los bordes externos a la tabla, pero me va a estar eliminando los bordes internos. Voy a poner aceptar para que se vea. Y vemos cómo queda la tabla sin bordes. O sea, la información está distribuida porque las columnas y las filas existen, pero no se visualizan por un tema de diseño nada más. Pero los bordes están. Voy a volver un pasito para atrás con esta flechita. Vamos nuevamente. Entonces la opción cuadro me permite colocar bordes y elimina, borra los bordes que están internos. En el caso de todos, modifica todos los bordes, tanto externos como internos, y les coloca el estilo que nosotros le asignemos. Por otro lado, la opción de cuadrícula permite modificar los bordes externos, ya que si yo, por ejemplo, hago clic, vamos a elegir otro diseño, este. Al momento de hacer un clic me cambia los bordes externos, pero me conserva los bordes internos de manera simple. Yo pongo aceptar, me cambió los bordes de afuera y los de adentro los dejó sencillitos. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar los bordes internos y aplicarle un estilo totalmente diferente de los bordes que están afuera? O decir, no, quiero que los bordes que están afuera sean simples y que me cambie únicamente los bordes de adentro. En ese caso, ahí sí o sí tenemos que ir a la opción de personalizado, ya que desde acá podemos cambiar el estilo y elegir en qué líneas se va a estar aplicando este estilo. Yo puedo tener adentro líneas que sean simples, líneas que sean dobles. Acá tenemos una línea doble, vertical, y en horizontal le puedo colocar otro diseño diferente. Si ocurre esto, que yo por ejemplo quiera hacer un clic en esta línea y me pinta otra, vamos a volver a recuperarla, la otra opción es, en vez de hacer un clic en la vista previa acá en esta cuadrícula, haríamos uso de estos botoncitos que se encuentran acá. Entonces, si yo quiero cambiar esta línea horizontal, tendría que hacer un clic en este botón. Entonces se elimina la línea horizontal vieja y al momento de hacer un clic, aplica la nueva. Voy a poner aceptar. Entonces me dejo los bordes externos con líneas comunes y los bordes internos como una combinación entre líneas dobles y línea con onditas. Entonces acá en bordes y sombreado tenemos opción cuadro, que lo que hacía era colocarle un borde solamente al externo. Todos le aplica el cambio a todos los bordes de la tabla. Cuadrícula aplica el estilo únicamente a las líneas externas. Y personalizado, donde podemos elegir qué líneas queremos, tanto internas como externas. En el caso del ejercicio tenemos solamente líneas triples por afuera y las de adentro son líneas simples. Así que activo cuadrícula y elijo líneas triples. Y aceptamos. Y ahí ya queda con este formato. Y el último paso es agregar una foto. Así que me voy a ir a insertar, imágenes. Recordemos que para las imágenes tenemos dos opciones. Si ya tenemos una foto descargada en la computadora, elegimos la opción este dispositivo. Por el contrario, si lo que yo necesito es una foto, buscar una foto en internet, podemos usar la opción imágenes en línea.
con el detalle de que vamos a estar utilizando el buscador Bing en vez del buscador de Google. Vamos a poner libros y Enter. Elijo una foto cualquiera y pongo insertar. Acá me dice que esta foto de autor desconocido está bajo una licencia. Entonces, este cartelito haciendo un clic lo podemos sacar, suprimir. Formato de imagen, ajuste y vamos a ponerle arriba y abajo. De esa forma sabemos que la información va a estar por encima de la foto o por debajo de la foto. Fue la primera vez que hago, o sea, siempre la buscaba, la descargaba, después la insertaba. Nunca la busqué así directamente. Para mí fue... Esta opción se agregó en versiones más nuevas de Office, creo que en la versión 2010 o 2013 ya estaba. A mí no lo sabía eso. No hay problema, no hay problema. Igualmente, en caso que no funcione esta opción, porque también depende de la versión de Office, que tan pirata sea nuestro programa, nos permite conectarnos o no directamente con el buscador. Si no, ahí sí, tenemos que ir al buscador de Google y buscar las imágenes. Y las fotos también se pueden copiar desde acá. Yo puedo hacer clic derecho en una foto, copiar la imagen, ir a Word y pegarla. Me voy a inicio, pegar. Y ahí ya tengo la fotito. Muy bien, esto lo voy a guardar. Vamos a secretario médico, en Word, listado de libros y guardar. Y ahí ya lo tendríamos. Vamos a... Este creo que tengo que cerrarlo o me parece que hay... Sí, vamos a cerrarlo. Profe, Dime. yo, ya que está justo con ese tema de guardar las cosas, yo le quería preguntar eso. Yo estuve haciendo los trabajos, pero bueno, no sabía cómo mandarla. Una vez que ya se guardaron, supongamos que ya terminamos los trabajos. Las tengo todas ahí, pero no sé si se ve. Tuki. Ponle, Ajá. ahí está. Este es el que tenía que entregar ayer. Está todo hecho, pero no supe cómo mandárselo. Ok. Ahora te muestro entonces cómo se mandan. Bien, vamos a trabajo de clase. Clase número 5. Ver tarea. Y acá. Una vez que ingresan en la sección de ver tarea, les va a aparecer este botoncito que dice agregar o crear. Hacemos un clic y acá elegimos la opción archivo. De esta forma no ocupamos espacio dentro de nuestro Google Drive. Vamos acá en archivo, vamos a ir a Browse y desde acá buscamos el archivo que queremos entregar. Dentro de la carpeta secretario médico, Word, y ahí se va cargando. Y presionamos en entregar. Y listo. Profe, o sea que primero tengo que guardar el trabajo, ¿no? El trabajo vos ya lo tenés en la compu guardadito. Está guardado en la compu. O sea, no, me parece que por eso, porque yo, como ya le dije, lo tengo todo ahí, o sea, todos los trabajos, pero no los guardé nunca. Ah, está bien. Sí, tenés que ir a archivo, guardar como, y ahí almacenarlos en tu compu para poder entregarlos. Vos cuando abrís los documentos cuando creas un trabajo de Word, vas a archivo, guardar como, vas a examinar para poder buscar en la computadora dónde los querés guardar. Y ahí les asignas un nombre y los guardas. Así ya te quedan guardaditos en la compu y no hace falta que tengas los documentos abiertos en la computadora. Una vez que ya están guardados, después los podés cerrar.
O sea, yo por ejemplo acá lo guardo y ya lo puedo cerrar sin ningún problema, porque yo sé que ese trabajo ya quedó almacenado dentro de la compu. Yo puedo ir a Word y después buscarlo. O sea que lo puedo guardar en cualquiera de las 3 carpetas que tenemos con documentos. Guárdalo en la carpeta del Word. Cuando vos vayas a guardar, examinás, vas a documentos, entras en la carpeta de secretariado médico, entras en la carpetita de Word ¿Sí? y ahí recién almacenás y guardas. Y ahí ya queda guardada. Ahora sí, profesor, entendí. Ahora cuando termine la clase, guardo todo y bueno, se lo envío. Ok, muy bien. Gracias, profe. No, de nada. Siempre si hay dudas. Si en algún momento entregaron el trabajo y les faltó algo o se equivocaron al momento de entregarlo, pueden anular la entrega. Una vez que la anulan, pueden... ¿Sí? El otro día me mandó que a mí me faltó unos archivos. Yo quería saber cuál me faltó, porque yo le había mandado el primero, pero de trabajo. Ah, después me fijo entonces a ver cuál es. Me parece que es de la clase 1 o 2, pero yo sé que 3 y 4 lo tengo acá, o sea, todo hecho, pero bueno, ese problema que tuve, que no lo pude mandar. Ok. Muy bien. Luego me fijo a ver bien cuál es el que me falta, por las dudas. Y este... este lo voy a cerrar. Cerramos aquí. Y bien. Este lo voy a sacar. El ejercicio número 4, ya les voy a dar el texto armado, para no tengan que escribirlo. Y acá, por ejemplo, no me dice qué cambios tenemos que realizar, o sea, qué tipo de letra tengo que usar, ni qué tamaño. Solamente tengo el PDF con el texto, con el diseño ya terminado. Entonces podemos ver que el título tiene un borde y un efecto de sombra. Borde de líneas doble y un efectito de sombra. Y el borde está aplicado solamente al texto. Recordemos que cuando trabajamos con bordes, podíamos aplicar un borde que ocupaba todo el párrafo completo, o sea, de margen a margen. A continuación, luego del título, tenemos una parte del texto que va a estar dividida en 3 columnas. Y a la primera letra del párrafo se le aplica una letra capital. Después de eso, tenemos el resto del texto que queda, se divide pero en 2 columnas, a diferencia del anterior que estaba dividido en 3. Hello. Una vez que se divide el texto en 2 columnas, vemos que a los textos que quedan en la primera columna le vamos a aplicar este estilo de viñetas y a los que están en la segunda columna le aplicamos un estilo diferente. Después que tenemos este formato, a continuación vamos a crear una pequeña tabla, la cual va a quedar en el espacio de la segunda columna. Así que vamos por partes y empezamos primero con lo que es el título. Voy a agarrar el texto y aquí. Selecciono el título, el tipo de letra es Comic Sans y va a estar en negrita para que se vea un poco más grueso. Y le voy a cambiar un poco el tamaño, voy a ponerle por ejemplo 16 para que se vea más grande. Voy a centrarlo, así queda en el medio de la hoja, y a continuación voy a aplicarle este borde. Me voy a la lista desplegable de bordes y sombreado, elijo bordes y sombreado y acá. Antes de elegir cualquier estilo o hacer cualquier cambio, lo primero que tengo que indicarle es a dónde voy a estar aplicando este borde. Lo quiero aplicar solamente al texto, o sea, a esta área que se encuentra acá, nada más. Una vez que elegí la opción de aplicar a texto, ahora elijo el valor, el diseño que va a tener, que es con sombra, y el estilo, que son líneas dobles.
Una vez que ya tengo todo esto, pongo aceptar y vemos cómo quedó el texto con líneas dobles y el efecto de sombra. Después vamos a dividir este texto en 3 columnas. Lo que tengo que hacer primero es selecciono la información. A tener cuidado, o sea, no voy a seleccionar también el título, solamente marco este párrafo. Podemos empezar desde abajo hacia arriba o desde este punto hasta acá. Una vez que seleccioné el texto, me voy a la opción disposición y desde columnas le voy a indicar que quiero dividirlo en 3 columnitas. Y ahí ya tenemos dividido. No se preocupen si el texto, o sea, la información que aparece acá, está distinta, o sea, la forma en que está distribuida es diferente, porque el ejercicio no nos indica el tamaño que va a tener la fuente. Y lo que es el tipo de letra puede que tampoco sea el mismo. Pero en este caso me parece que sí. Una vez que está dividido el texto en 3 columnas, vamos a aplicarle la letra capital. Selecciono la D. Recuerden que no es necesario seleccionarla, ya que haciendo un clic nada más, Word sabe que le va a aplicar la letra capital a la primera letrita. Me voy a insertar. Letra capital. Dentro del grupo texto tenemos el icono de letra capital y le voy a aplicar en texto. Directamente, nada más. No hace falta que vaya a opciones de letra capital, ya que la cantidad de renglones, las líneas que ocupa son 3 por defecto, y la fuente es la misma que ya venía acá dentro del resto de las letras. Entonces directamente en texto y ya queda aplicado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con estos primeros pasos? No, profe, en el texto que estaba haciendo recién, ¿ese no está justificado? Sí, tiene una justificación. Seleccionamos y le aplicamos la alineación justificada. Es más, se puede seleccionar todo el texto y ya justificarlo. A continuación, tenemos el siguiente texto dividido en 2 columnas. Así que voy a agrandarlo, voy a seleccionar todo este texto, me voy a disposición y lo voy a dividir en 2 columnas. Una vez que lo divido, Word hace lo siguiente, me voy a alejar con el menos. Acá en la parte inferior podemos acercarnos o alejarnos. Tenemos estas opciones si queremos ver más de cerca el texto o queremos más de lejos para poder visualizar la hoja. Lo que pasó a continuación es lo siguiente. Acá en el diseño está dividido en 2 columnas, pero automáticamente el texto pasó a la siguiente columnita. Y acá Word me lo dejó todo en una sola columna. Pero si yo visualizo la regla que está en la parte superior, vemos que está separado en 2 partes. Esta que está acá es la columna número 1 y esta que está acá es la columna número 2. Nosotros no vemos esa división porque Word lo que está haciendo es de acá, o sea, desde este punto hasta que termina la hoja, o sea, hasta el final del margen. El margen de la hoja sería este. Entonces Word lo que está haciendo es agarró toda esta sección y lo dividió en 2 columnas. Entonces todo este espacio es para la primera columna y después todo este espacio va a ser para la segunda columna. El inconveniente es que el texto no es lo suficientemente largo para ocupar todo este espacio que está acá. Hasta que el texto no llegue a esta sección y sobrepase, no va a estar en esta parte de las columnas nunca. Entonces, ¿qué pasa? Mi texto no es grande
y no puedo añadir más información de la que tengo acá. Fíjense que si yo, por ejemplo, agarro este texto, lo copio y lo pego varias veces, voy a apretar Enter acá, voy a pegarlo, y fíjense cómo una vez que llego al final, o sea, una vez que ya toco este margen, automáticamente la información saltó a la siguiente columna. Esto es porque el texto es suficientemente extenso para que me ocupe un espacio de 2 columnas. Voy a volver para atrás. Entonces, como les había comentado antes, mi texto es de este tamaño. Yo no puedo seguir agregando más información porque es hasta ahí nada más. La única opción que tengo para decirle, bueno, este pedacito de texto quiero que lo cambies a la segunda columna, o sea, esta información, yo necesito que me aparezca de este lado. La opción que tenemos es la de aplicar un salto de columna y decirle a Word, bueno, a partir de este punto, esta información que se encuentra acá va a pasar a la otra columna. Hacemos un clic acá, no seleccionamos nada, o sea, hacemos un clic únicamente. Y desde la opción de disposición, o sea, donde teníamos las columnas, a la derecha tenemos una opción que dice saltos. En el momento que desplegamos la lista, tenemos la opción columna. De esta manera estamos obligando a que en el punto donde nosotros le indicamos a Word, le decimos, bueno, esto que está acá, lo vamos a pasar a otra columna. Entonces trasladamos esa información a la columna de al lado. Solamente con un solo clic. Un clic acá, salto, columna. Y automáticamente ya pasó. ¿Alguna duda hasta acá? Aquí. Una vez que ya está separado, vamos a aplicarle las viñetas, que las viñetas serían estos símbolos que aparecen acá. Por cada uno de los párrafos tiene una viñeta distinta. Voy a seleccionar este primer texto, me voy a ir a Inicio, y acá tenemos las viñetas. Despliego la lista y me aparecen algunos diseños. Dependiendo de cada una de las computadoras, estas son viñetas que yo estuve utilizando, entonces me las está mostrando Word, como las últimas utilizadas. Pero lo más probable es que a ustedes les aparezca algunas nada más, y no todas. La estrellita les va a aparecer seguro. En el caso de el segundo diseño que aparece acá, que es una tilde, si no lo tienen en la lista de viñetas, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a ir a la opción Definir nueva viñeta y dentro del cuadro nos vamos a ir a la opción Símbolo. Automáticamente, en la sección de fuente, Word nos muestra esta lista. En caso de que aparezca otra lista distinta, desplegamos y buscamos la que se llama Winding. Esta fuente, que ya viene incorporada dentro del sistema operativo de Windows, nos muestra distintos diseños. Y desde acá buscamos el que nos hace falta, que sería la tilde. Ponemos aceptar, aceptar nuevamente, y ahí ya se incluye esta viñeta en la lista. Y ahí les va a aparecer dentro de biblioteca de viñetas. Voy a hacer un clic acá al final del texto, voy a apretar Enter una vez, fíjense cómo automáticamente les aparece ya el diseño de la viñeta, y si aprieto Enter nuevamente, ahí la viñeta desaparece. Voy a apretar Enter otra vez. Lo que yo necesito ahora es insertar esta tabla que se encuentra acá. Vamos a ver el diseño que tiene. Acá en este caso el título es como una celda grande. Y después acá tenemos sistema operativo. Esta es una columna. Y acá tenemos el año.
y esta es otra columna diferente. O sea que tenemos un total de 3 columnas. Esto también es una fila. Y tenemos 1, 2, 11 filas y 3 columnas. Así que vamos a insertar esta tabla. Y vamos a insertar tabla. Desde acá teníamos la cuadrícula donde podíamos elegir cuántas columnas y cuántas filas íbamos a necesitar. Pero nosotros teníamos un límite. Tengo solamente para insertar 8 filas y 10 columnas. En el caso de las columnas llego, no hay ningún problema, porque son 3. Pero necesito 11 filas. Y acá me llegan hasta 8 nada más. Así que lo que hacíamos era insertar tabla. Y desde acá le indico que quiero 3. Y acá en vez de ir con la flechita uno por uno, puedo borrar y escribir manualmente la cantidad de filas que quiero. Y aceptamos. Recordemos también que estos iconos que aparecen, estos manejadores, el que se encuentra en la esquina inferior derecha, me permite cambiar lo que es el tamaño de mi tabla. Me voy a acercar un poquito más. Acá tenemos sistemas operativos más usados. Esto lo puedo seleccionar y lo puedo copiar. En el momento que yo lo pegue, obviamente la información queda en la primera celda nada más. Yo necesitaría que este título me ocupe el espacio de 3 columnas. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Antes de escribir el texto, voy a volver un pasito para atrás, yo ya puedo darle el formato que quiero. Por ejemplo, yo necesito que estas 3 celdas, voy a mantener presionado el botón principal y sin soltar las voy a seleccionar. Así como están seleccionadas, voy a hacer clic derecho dentro de una de ellas y la voy a combinar. Al combinarlo, lo que hice fue eliminar esas columnas que se encontraban. Y entonces el texto ahora ocupa el espacio de 3 columnas. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo combinar las celdas que borrar las líneas utilizando las opciones de formato. Por ejemplo, voy a seleccionar todo, voy a ir a las opciones de bordes y sombreado y voy a elegir la opción cuadra. Y aceptamos. Por más que acá parece que me quedó todo eliminado, si yo escribo un texto, vamos a poner texto de ejemplo. Este texto se encuentra delimitado en esta sección porque esta es una columna. O sea, no visualizo los bordes, pero los bordes existen. En cambio, al combinarlos, esos bordes quedan totalmente eliminados. Voy a ponerle todos los bordes y ahí lo podemos ver. En cambio, al combinarlos, se eliminan definitivamente. ¿Qué pasa si de repente, esto los voy a combinar también, voy a hacer clic derecho, combinar celdas. Supongamos que me equivoqué al momento de combinarlas. Yo tengo la posibilidad de retroceder haciendo un clic con esta flechita que se encuentra en la parte superior izquierda. Esa opción me permite deshacer y regresar un pasito hacia atrás. En caso de me haya equivocado, puedo retroceder. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, combiné esta celda a la tabla, ya le di un formato, vamos a darle un formato cualquiera, vamos a ponerle líneas dobles, ya seleccioné la parte de las celdas y les estuve dando colorcito. Mantengo presionada la tecla control. Entonces acá, por ejemplo, ya les estuve dando color y forma. Negrita, tamaño blanco. Supongamos que me arrepentí de esta combinación que hice. ¿Qué pasa si yo vuelvo para atrás? En el momento que empiezo a deshacer, no es que voy a deshacer esta división última que hice. Voy a deshacer todo lo que ya estuve armando de la tabla.
Fíjense, ahí le cambié, le saqué el color del texto, le saqué el negrita, los colores de relleno también desaparecieron. Entonces la opción deshacer se utiliza más que nada para volver atrás en algo que hicimos recientemente. Esta opción no me sirve si yo ya hice un montón de pasos previos. Entonces voy a rehacer todo nuevamente. Si yo quiero volver a dividir esta celda y dejarla como la tenía antes, lo que puedo hacer es herramientas de tabla, disposición, dividir celdas. Y acá puedo indicarle, quiero que me lo dividas de vuelta en 3 columnas, como estaba antes. Filas, una solita. Y ahí ya lo tengo nuevamente dividido en 3 partes. ¿Alguna duda con la división y combinación de celdas? No, profe. Ok. Profe, después cuando termine la clase, me puede pasar el código porque no sé qué hice y se me salió de la compu y el celular también. No me deja entrar en clase. Sí, no hay problema. Pásame por las dudas tu correo, acá por el chat. Ah, no, pero creo que te tengo en el Classroom. Sí. Ahora te mando, cuando termine la clase, te mando un mail y ahí te mando el código del Classroom para que puedas entrar. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Acá tenemos el título, control C para copiar, control B para pegar. Me voy a alejar un poquitito. Y vamos a seleccionarlo. Control C, control B corta. Uy. Otros. Y acá vamos a cargar los valores numéricos. Recuerden que para poder cambiar el ancho de las columnas, nos posicionábamos en las líneas, ya sea en la línea vertical o en la línea horizontal, depende del tamaño que queramos cambiar. En este caso me voy a posicionar en la línea vertical. Y ahí podemos cambiar el ancho de cada una de las columnas. Vamos a poner 1999. Voy a apretar Enter para que baje un rengloncito y colocar el porcentaje. Uy. Ahí estaría. Bien. Ahora, el texto, el título, sistemas operativos más usados, es mucho más grande, así que lo voy a seleccionar y le voy a dar un tamaño más o menos de 16. Y le voy a cambiar el estilo para que quede en cursiva.
Y ahora, para que la información quede alineada, esto lo voy a maximizar, así lo trabajo más cómodamente. Seleccionamos los títulos y los voy a centrar. Si yo quiero que el sistema operativo quede un poco más prolijo y alineado en el medio, recordemos que desde herramientas de tabla, en la ficha, bueno, en mi caso se llama disposición, pero tiene que estar a la derecha de diseño de tabla. Desde acá teníamos las opciones de alineación para las celdas. Y si yo necesito que quede justo en el medio de manera vertical, hacemos un clic en el botoncito del medio. Y ahí el título quedó un poquito más prolijo. Me voy a alejar. Los colores los pueden cambiar. Recuerden que yendo al bote de pintura pueden asignarle los colores, ¿sí? Le pueden cambiar los colorcitos. Si por algún motivo, supongamos que tenemos que armar una tabla, pero no tenemos mucho tiempo para darle formato, o sea, darle el bordecito, color. Desde las opciones de diseño de tabla, tenemos estilos de tabla, donde ya hay diseños que vienen predefinidos. Y podemos aplicarle alguno de estos diseños. Y acá voy a seleccionarle el color negro. Ahí estaría. Entonces ahí le aplicamos también otro estilo diferente, mucho más rápido, desde las opciones de estilo de tabla. Una vez que este trabajo está guardado, ahí lo voy a cerrar. Listo. Documento en blanco. Estos dos. Chochis. El siguiente ejercicio, que es una tabla, es un poquito más compleja, pero desde acá podemos practicar para poder usar las opciones de combinar celdas. Además, dentro de las tablas también tenemos la opción de cambiar la dirección de los textos para que queden de esta forma. Vamos a diseñarlo. Vamos acá. Lo primero que vamos a hacer es, antes de crear la tabla, tenemos que definir cómo va a estar dividida, o sea, cuánta cantidad de filas y columnas vamos a utilizar. En este caso, acá ya está combinado, gestión global financiera, pero nosotros lo vamos a hacer todo completo como si todavía no estuviera dividido. Vamos a ir trazando acá todas las divisiones. ¿Eso también lo seguimos haciendo desde Word, profe? Esta tablita la hacemos en Word. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 columnas. Y después lo mismo con las filas. Acá en este caso, esta celda está toda entera, está toda combinada. Y acá también están combinadas. Entonces tenemos que tener en cuenta como si estuvieran divididas. Hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 filas y 9 columnas. Si en algún momento nos falta alguna fila o una columna, podemos agregarlo. Así me voy a insertar tabla 9 y 8. Acá la tabla, como es bastante grande, tenemos dos opciones. Podemos trabajarla con la hoja en esta posición, en vertical, o podemos cambiar la orientación de nuestra hoja y trabajarlo de manera horizontal. Al trabajarlo de manera horizontal tenemos un poco más de espacio y la tabla va a quedar mejor distribuida. Voy a cambiar el tamaño. Para poder centrarla y que me quede en medio de la hoja, voy a hacer un clic en este icono para que me seleccione toda la tabla entera y desde inicio vamos a centrarla. Entonces ahí va a quedar en el medio de la hoja. Según el diseño, la primera fila estaba toda combinada.
Así que seleccionamos toda la primera fila y lo combinamos. Incluso, si queremos, ya le podemos asignar un color de relleno para identificarlo más adelante. Después acá tenemos no aplicable, que tenemos todas las filas, y vacaciones también tiene todas las filas combinadas. Lo hacemos por partes, ya que si yo selecciono, mantengo presionado y marco las dos columnas al mismo tiempo, al momento de combinarlas me crea una celda grande, que no es la idea, ya que en una va a estar escrito este texto y en otra va a estar escrita otra información. Entonces seleccionamos una, la combinamos y después seleccionamos la otra y la combinamos. Vamos acá, tenemos 3 filas y también las combinamos. Combinar y estas que están acá, combinar. Si quiero más colores, me voy acá al botón, hago un clic en más colores. Tenemos acá la sección estándar y en personalizado donde podemos elegir el tono de color. Y ahora cuando vaya a sombreado, ahí ya me va a aparecer el color que usé recientemente. Estas que están acá, agencia, licenciatura, Arquímedes. Esta que está acá, por ejemplo, es grande solamente. O sea, no está combinada, es una celda grande únicamente. Ahora me voy acá y tenemos división que me ocupa el espacio de 2 columnas. Esta estaba bien y esta me ocupaba el espacio de 2 celditas. Después acá tenemos asuntos, presupuestos, que ocupa 1, 2, 3, 4, 5. Combinar y centrar y le doy el color naranjita. Estas que están acá ocupa 2 filas, 2 filas. Esta es una celda grande y 2 filas. 2 filas, combinar, 2, combinar, una celda grande y 2, combinar. Listo. Ahora vamos a poner, en este caso, como es una foto, no puedo seleccionar la información y pegarla. Así que lo que voy a hacer es voy a dividir la pantalla en 2 partes para que sea más cómodo. Y ponemos los textos. Acá. Para poder escribir de esta forma, voy a cambiarle un color un poco más pálido. Ahí me gusta más. Para que el texto quede en esta orientación, lo que hacemos es clic derecho en la celda y hay una opción llamada dirección del texto. Nos aparece un pequeño cuadro donde podemos elegir la orientación que va a tener nuestro texto. Y acá, mediante una vista previa, me muestra cómo se verá esa información dentro de la celda. Depende de la opción que elija, cambia la dirección de mi texto. Dirección del texto. Gestión.
Y acá, por ejemplo, me olvidé de dividirlos. Esta que dice gallegos ocupa 2 filas. Combinar. Y este de marcas también. Y esta de acá también me faltó combinarla. Y estos textos, estas celdas, vamos a seleccionarlas y al hacer clic derecho podemos cambiar la dirección de todas estas celdas al mismo tiempo. Y estas dos las voy a marcar y también le cambio la dirección del texto. Ahora, voy a hacer un clic. Necesitaría, por un lado, cambiar un poquito el tamaño de los textos para que queden un poco más grandes. Y el tipo de letra va a ser Times New Roman. Y ahora le voy a cambiar la alineación para que queden centrados. Vamos en herramientas de tabla, disposición, y la alineación va a estar en el medio. Una vez que se le cambió la alineación que va a tener, vamos a controlar lo que es el alto y el ancho de cada uno de los datos. Creo que el tamaño del título está bien, pero el resto del texto va a ser más chiquito. Vamos a hacerlo de 22 y esto vamos a ponerlo en 14. Vamos a ponerle todo 14 y a esto 22. Ahora sí. Tenemos acá, este texto está en negrita, esta información que está acá también. Todo lo que está en los colores va a estar en negrita. Tenemos contactos, tiene que entrar la palabra hobbies, así que me voy a posicionar acá en esta fila y arrastro para cambiar el tamaño de la altura de hobbies. También vamos a ponerlo en negrita. Y este que dice no aplicable, para que quede extenso como está acá, lo que hacíamos era desde el cuadro de diálogo fuente, nos íbamos al apartado avanzado y acá le cambiamos el espaciado. Vamos a hacerlo expandido y acá podemos visualizar cómo se va separando. Vamos a ponerle 2, vamos a ponerle 5
y queda bien separadito. Vamos a ver la foto. Y ahí ya tenemos nuestra tabla terminadita. Una vez que está terminada, también podemos guardarlo. Guardar como, examinar. Buscamos la carpetita, secretariado médico, Word, y acá lo almacenamos. Gestión global financiera. ¿Quedó alguna duda con este diseño? No, profe. Ok, aquí. Igual entré tarde, profe, yo, así que después voy a mirar tranquila toda la clase y bueno, lo voy a empezar a hacer. Ok, don't worry, don't worry. Bien. Bien. El que me quedó pendiente acá, dentro de los ejercicios, sería este que es tabla boletín de calificaciones, que después lo voy a agregar a la grabación. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo es que lo voy a armar. Voy a archivo, documento en blanco. Para poder armar esa tabla, lo primero que vamos a necesitar es cambiar la orientación de la hoja, ya que como el diseño es mucho más amplio, en este caso la tabla me está ocupando prácticamente toda la hoja, pero la está ocupando en horizontal. Así que no se olviden, antes de empezar a trabajar, cambiar la disposición de la hoja a horizontal. Para aprovechar al máximo todos los bordes de la hoja, desde la opción de márgenes voy a elegir la opción de estrecho. De esa forma yo puedo armar la tabla partiendo casi desde los bordecitos de la foto. Me quedaría la tabla de este tamaño. La forma en que se va a estar haciendo es diferente de como lo veníamos haciendo ahora, ya que si yo, por ejemplo, veo el diseño que está acá, tenemos varias divisiones. Por ejemplo, esto está combinado, acá abajo está dividido, tenemos una cantidad de columnas. Después acá abajo tenemos otra cantidad de columnas distintas de las que están arriba. Entonces, en vez de insertarlo ya con todas las filas y columnas, lo que podemos hacer es dibujar esta tabla. Desde insertar tabla, debajo de la opción de insertar tabla, nos encontramos con una opción llamada dibujar tabla, donde nos muestra un lapicito y como fuese Paint, mantenemos presionado y dibujamos. Le voy a asignar un tamaño a mi tabla y ahí ya lo tengo. Y desde acá mantengo presionado en un borde y sin soltar, fíjense cómo apareció una línea que se conectó automáticamente ya con el otro borde. Así como está, podemos soltarlo y ya se crea el otro borde. Voy a volver un chiquitín para atrás. Bien. Desde la opción de dibujar tabla, porque estoy viendo que ya me está haciendo un borde doble en mi tabla. Así que lo que voy a hacer es, voy a diseño y en la opción de bordes le voy a aplicar bordes simples. Y con el mismo lápiz voy haciendo clics para cambiar el tipo de borde que ya está dibujado. Solamente con un clic. Ahora cuando continúe dibujando me van a aparecer líneas simples. Fíjense que no es necesario llevar el cursor hasta el otro borde. Automáticamente cuando aparece esa línea punteada que se conecta con la otra línea, ahí ya con eso ya lo tengo. Y de esta forma se van haciendo todas las divisiones. Voy a hacer esta que está acá, esta que es más pequeña.
y acá hay otra. Entonces ahí ya tengo armada la parte inferior, esta sección y esta otra línea. 2 y esta y hasta acá. Si quiero salir de la opción del lápiz, aprieto la tecla escape y ya con esto puedo salir. Ahí ya más o menos tengo esta parte y este es mucho más alto. Boletín de calificaciones y acá las materias. Bien. Para poder hacer las otras divisiones que están dentro, estas, por ejemplo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a imaginar que esta parte está dividida, está toda completa. Y tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 líneas. Por lo tanto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas en total. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar estas dos partes y en vez de dibujar las líneas, me voy a ir hasta disposición, dividir celdas y le voy a decir que lo quiero dividir en 8 columnas. Pongo aceptar y vemos cómo automáticamente me hizo la división en 8. Y ya aparecieron todas las divisiones. Voy a seleccionar, voy a cambiarle el borde a borde simple, con todos los bordes, le coloco el borde simple a todos. Y ya con esto, boletín de calificaciones, acá por ejemplo tengo 1, 2, 3 columnas combinadas. Y le vamos cambiando el tamaño. Y lo que vamos a hacer es, acá le voy a cambiar un poquito el tamaño, en caso de haya sido demasiado alto, y acá abajo vamos a dividir también las columnas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Por lo tanto voy a hacer un solo clic acá, me voy a herramientas de tabla, disposición, dividir celdas y acá elijo 9 columnas. Y automáticamente ya aparece la división. Fíjense qué rápido se hizo, en vez de estar dibujando una por una, automáticamente las dividimos. Y vamos a ver que tenemos un total de 5 columnas que está dividido en 2 filas. Vamos a hacer eso también, pero vamos a seleccionar esas 5 columnas. De vuelta en disposición, dividir celdas. Acá las columnas tengan cuidado porque se van a multiplicar. Yo tengo 5 columnas, si quiero conservar esas 5 columnas. Lo único que quiero cambiar es la cantidad de filas, que van a ser 2. Y ahí lo tenemos. Vamos a empezar a cargar los datos y después revisamos a ver si nos falta alguna celda más. Vamos a dividir la pantalla, así podemos ver el contenido. Acá le cambiamos la dirección del texto. Recordamos que podemos seleccionar 2 celdas al mismo texto y cambiarle la dirección. Después cargamos los textos.
Bien. Y acá en materias tenemos que dividirlo también en filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Así que esto lo vamos a dividir en 8 filas. Disposición, dividir celdas, columnas, eran 7 y acá 8 filas. Promedio general. Una vez que ya está la información, empezamos a darle formato. Ya que vemos que los textos, la mayoría están en negrita, resaltadas. Vamos a darle un tamaño un poquito más grande. Boletín calificaciones es el texto más grande. Cursiva. Y acá vamos a cambiarle el tipo de letra, ya que en este caso en algunas es Cambria. Cambria. Ahora voy a seleccionar todo y voy a cambiarle desde disposición la alineación. Voy a colocarlo primero todo en el medio y después le cambio la alineación a la izquierda. Y después acá vamos a cambiarle Cambria. Acá tenemos las columnas, estas tienen que coincidir.
Si vemos que no coincide, corremos la línea de la parte superior. Ahí está. Vamos a seleccionar estas dos para separarlo. Ahora sí. Cuando queremos despegarlo, por ejemplo, si yo desplazo esta línea, también se está desplazando la de abajo. Y si yo desplazo esta, también se va a estar desplazando la de abajo. Entonces, seleccionando, por ejemplo, estas dos celdas, yo puedo cambiar individualmente esta línea sin afectar la que se encuentra en la parte superior. Vamos a seleccionar todo y vamos a ir a las opciones de párrafo para sacarle el espacio posterior dejando el valor en 0 y el interlineado en sencillo. Entonces, de esa manera ahí podemos recuperar un poco más de espacio. Vamos a cambiar el estilo de la tabla para que quede de esta forma. Bordes y sombreado. Seleccionamos un estilo un poquito más grueso, color azul. Vamos a personalizado y las líneas horizontales, vamos a ponerle líneas dobles. Aceptar. Y ahora vamos a darle color de relleno. Control presionado y vamos seleccionando . Y listo, y lo que nos faltaría únicamente es esta forma que se encuentra acá. Así que vamos a insertar, formas, rectángulo con borde redondeado. Voy a achicar un poquito el apellido y el nombre y voy a agrandar curso. Y desde esta lista de estilos de forma podemos elegir alguno de los diseños que ya viene predefinido. Si queremos un color específico, en relleno de forma le cambiamos el color. Vamos a ir a más colores de relleno. Es como un violeta. Un poco más claro. Y acá en relleno incluso podemos hacerle degradé de colores. Y ya estaría terminado el boletín.